tema técnico pequeñito. La semana pasada, el profesor Pizarro, que me ha estado reemplazando, y le agradezco mucho estas últimas semanas, hizo un seminario de reformas borbónicas, ¿ya? Y ese tema es crucial para los temas de esta semana y de las dos próximas, ¿ya? Así que vamos a hacer un pequeño repaso, pequeñito nada más de 5 minutos de ese tema para poder afianzar esa idea y poder trabajar con normalidad. Número uno, recuerden que eh, las reformas borbónicas se van a terminar estableciendo como parte de una modernización del Estado español en el siglo XVIII. ¿Qué debemos entender por modernización? Recuerdan que las monarquías absolutas, ya, aunque todavía no lo ven en Historia Universal, pero hay que tenerlo en claro, las monarquías absolutas se caracterizan porque el Estado se concentra, o las decisiones del Estado se concentran en una sola persona que termina siendo el rey. Ahora, eh, la segunda característica importante es que a estas monarquías absolutas se les conoce con el nombre de estados modernos. ¿Y por qué? Uno, en el aspecto político, y ese es fundamental, por el centralismo. ¿Qué implica ello? Que los poderes, que las soberanías fragmentadas, es decir, que las soberanías feudales, el gobierno independiente y el poder económico autónomo que venían teniendo cada señor feudal en sus provincias, va a desaparecer, porque quien se impone sobre ellos termina siendo la autoridad del rey. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hace el rey para poder lograr eso? Depende de las realidades. El lugar donde se afianza las monarquías absolutas, recuerden, es en Francia. Y lo que va a terminar haciendo el rey Luis XIII y el rey Luis XIV es agarrar a los nobles provinciales muy poderosos, ¿ya? Arrebatarles sus tierras, y para poder evitar que ellos rebelen a la población contra el rey, lo que hace es terminar trasladándolos hacia la capital, hacia el famoso Palacio de Versalles, donde lo va a terminar haciendo vivir en lujos, ya en lujos, pero subordinados o sometidos al dinero que el rey les puede terminar empleando. Les recuerden una frase, la frase es: a mis amigos cerca y a mis enemigos más cerca, de aparte precisamente de esa vigilia o control que terminan estableciendo los reyes contra sus opositores. No solamente en el plano interno, en el plano externo, recuerden que Luis XIV también va a terminar estableciendo el sistema de diplomacia, va a terminar estableciendo embajadas en diferentes reinos, uno, supuestamente para poder entablar buenas relaciones diplomáticas y comerciales, pero en realidad terminaba siendo para tenerlos vigilados. Y cuando un reino comenzaba a crecer y era una amenaza para el poder de Francia, simplemente les hacía la guerra. No importaba ganar o perder, lo que importaba era evitar que los siga creciendo y hicieran una amenaza. Desde el punto de vista eh, económico, recuerden que la modernización o el Estado moderno implicaba un Estado fuerte controlando también la economía. Y eso se hace a través del llamado mercantilismo. El Estado es un promotor del desarrollo comercial, por lo tanto alienta el crecimiento económico de la burguesía a través del comercio que ellos terminan manejando, pero poniéndole una serie de restricciones. El Estado, con el ministro Colbert en Francia, va a terminar estableciendo la construcción de puertos, puentes, caminos, carreteras, todo lo que facilite el comercio. Pero la burguesía se le va a terminar cobrando muchísimos impuestos para evitar su crecimiento y que sea una amenaza para el poder del rey. Y con ese dinero, el Estado va a terminar teniendo no solamente lujos, como en la corte de Versalles, sino también una gran fuerza militar que sirva para defender sus intereses dentro del reino y sus intereses fuera a través de un poderoso ejército nacional. ¿Ya? No se olviden de ello. Y en el aspecto religioso, el Estado o el rey va a terminar teniendo supremacía sobre el Papa o sobre la Iglesia. Recuerden que se va a terminar eliminando la idea de que la Iglesia va a terminar nombrando al rey como gobernante, sino que viene la idea del providencialismo. El poder del rey proviene directamente de Dios. Todo ese tipo de conceptos es importante porque gracias a ello Francia se convierte en una potencia y derrota a España y Alemania en la famosa Guerra de los 30 años. Ahora, para el siglo XVIII, ya para el siglo XVIII, recuerden que España pasa por un pequeño problema. Muere el último rey de la familia Habsburgo, Carlos II el Hechizado, y se produce una falta de sucesión en el gobierno y se genera un enfrentamiento, la llamada Guerra de Sucesión. Inglaterra y Francia van a terminar peleando para imponer a un monarca en España. Gana Francia finalmente, porque digamos, el protegido de Inglaterra se retira de la competencia y se impone a Felipe V Borbón en el gobierno. Lo primero que él observa es que España está muy desorganizada. ¿verdad? En España terminamos encontrando, número uno, que seguían precisamente las soberanías feudales vigentes,
Así que lo que va a terminar haciendo el rey es eliminarlas, ¿ya? Segundo, va a terminar estableciendo un sistema más eficiente del cobro de impuestos. Ya se va a terminar evitando las evasiones, que eran muy fuertes, para poder generar una mejor recaudación tributaria. Para eso se impone algo que vamos a establecer luego por acá, el sistema de las intendencias, para un mayor control comercial y tributario en las provincias. Entonces, a partir de eso, en España, la situación política se estabiliza en manos del rey y la situación económica mejora por una mayor recaudación tributaria. Cuando se fueron dando cuenta de ello, ya dijeron, pero ¿por qué América nos tributa tan poco? Cuando comenzaron a pedir informes, se decía en América de que todo esto era parte simplemente de que la producción de las minas de Potosí había bajado, por lo tanto había menos moneda circulante y el comercio se terminaba viendo afectado y por eso no pagamos tantos impuestos. Al principio la corona española acepta, pero luego se da cuenta de que esto termina siendo una paseada tremenda, de que en realidad lo que venía sucediendo era que había una tremenda evasión. Se envían espías para poder confirmar ello y se confirma. La corona española se da cuenta que tiene que ser lo mismo que hizo en España en América. ¿Cómo? Primero, tomando el control del poder político. Acá no tenemos grandes señores feudales, ¿ya? Y a los hacendados no se les va a quitar su tierra, pero lo que sí van a hacer es trastocar el poder político. Durante casi un siglo, los criollos, descendientes españoles nacidos en América, han comprado títulos de nobleza, cargos de gobierno y tienen los puestos más importantes en el poder y ahora se les termina retirando de los cargos más importantes. No estoy diciendo que ningún criollo ya no tenga ya cargos en el poder, simplemente que ahora los españoles van a terminar superando en número a los criollos y por lo tanto van a terminar imponiendo su autoridad en el momento de tomar decisiones. Los criollos se ven desplazados del poder político. Los criollos van a ser golpeados comercialmente. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque dos cosas. Porque los virreinatos, y recuerden que se han creado dos nuevos, Nueva Granada en el norte y Río de la Plata en el sur, no pueden tener comercio entre sí y se van a terminar creando, además de eso, aduanas internas restringiendo la actividad comercial. Cuando se restringe el comercio, a quien se restringe realmente son a los productores, ¿ya? A los comerciantes. Entonces, cuando ellos se terminan viendo afectados, cuando se afecta el poder de los comerciantes, criollos, españoles e indígenas, ¿ya? España puede imponer su autoridad precisamente sobre ellos. Evidentemente están molestos los afectados, pero no pueden hacer nada en contra de la autoridad del rey, quien va a comenzar a dar dádivas y beneficios siempre y cuando reconozca su autoridad, parte de la modernización política, la concentración del poder en manos del rey. Por otro lado, mucho más adelante, en 1778, se establece el decreto del libre comercio, por el cual no vamos a tener comercio con Inglaterra, con Francia, con Portugal o otro reino. No, seguimos siendo un monopolio comercial de España. Pero lo que sí hay que considerar es que ya no se mantiene el exclusivismo. Antes Callao tenía comercio con Sevilla y nadie más, pero ahora se aperturan nuevos puertos, ya Puerto Ordaz en Venezuela, que no era parte de nuestro territorio, pero está Portobelo en Panamá, está Guayaquil en Ecuador, está Río de la Plata en Argentina, está Valparaíso en Chile. Entonces, se va a terminar afectando a los comerciantes limeños del Tribunal del Consulado, ¿ya? Por la apertura de estos nuevos puertos. Entonces, hay toda una serie de golpes que termina estableciendo la corona española a través de las reformas borbónicas a la élite criolla, pero también a la población indígena. Espero recuerden esto. No recuerdo si lo vimos conmigo o lo vieron con el profe Pizarro. Si no, hay que tenerlo en claro ahorita. Los indígenas pagan un impuesto, ¿ya? Y ese impuesto se le conoce con el nombre de tributo indígena, porque son indígenas, ¿ya? Pero tomen en consideración de que el tributo indígena no era pagado por los nobles, sino solamente por los indios del común. El indio del común era el indígena que no era noble. Ese indígena que no era noble, además de eso, era el indio tributario o el indio del común, pero la ley terminaba siendo muy mal hecha, ¿ya? ¿Ya? Algunos de ustedes que quieran estudiar derecho, ¿ya? Van a terminar trabajando con algo llamado vacío legal. O sea, las leyes vienen teniendo siempre huecos, ¿ya? Sobre esos orificios es que tú vas a terminar trabajando para poder defender a alguien. Entonces, ¿a qué me refiero? La ley decía, ¿ya? La ley decía de que el llamado indio del común o indio de cédula tenía que tributar ahí donde había sido registrado su nacimiento. Por lo tanto,
Si tú habías nacido en Lima, tú terminas pagando tus impuestos en Lima. Y si tú terminaste naciendo en Arequipa, pagas tus impuestos en Arequipa. ¿Cuál era el vacío legal? Que si yo nací en Lima y me iba de Lima, no pagaba. Y así hubo un montón de gente que comenzaba a convertirse en forasteros. Se iban a otro lugar donde no había sido registrado su nacimiento y no pagaban tributos. Opción 2, de evadir impuestos. Yo me llamo Manco Cápac, mi esposa se llama Mama Odio, mi hijo se llama Sinchiroca, ya sea más indios no podemos ser, ¿ya? Pero como papá, mamá indígena, niño indígena, tienen que pagar tributo indígena, a menos que le digamos al cacique, lo sobornemos, para que ponga en la cédula o en el registro de nacimiento que el papá de mi hijo no soy yo, sino que su papá termina siendo Cristiano Ronaldo, ¿ya? Su papá termina siendo David Beckham, Christian Meyer, ¿ya? Por lo tanto, si su papá es blanco y la mamá es indígena, el niño es mestizo, y es otra forma de poder evadir el tributo indígena. Todo esto, repito, fueron medidas por las cuales se moderniza el Estado virreinal, ¿ya? Se concentra el poder en manos de los españoles y la figura del rey, a través de un virrey cada vez más fuerte, se desplaza a los criollos del poder político y comercial, a los criollos peruanos, y los indígenas van a ser muy golpeados por el tema tributario. Toda esta situación, ¿verdad? Toda esta situación hace que las reformas borbónicas, si bien, repito, son beneficiosas para España, generen un rechazo en América precisamente por este desplazamiento del poder o los golpes económicos que se hacen contra ellos. Ahora, tomando en cuenta ello, recordando precisamente ese paso previo, nos metemos a lo que tenemos que trabajar hoy. Acá en el título ya dice que tenemos que hacer rebeliones indígenas y rebeliones criollas. Estamos poniendo además esta portada de inicio porque se celebra en estos días, en estas semanas, ya el 47 aniversario de la ya, de los cuales muchos de ustedes son alumnos del colegio, otros han sido exalumnos, ya, otros somos profesores, yo no he sido exalumno como varios compañeros, pero quiero mucho a la Puma, así que por eso me mantengo todavía trabajando acá. A ver, comencemos entonces. Cualquier pregunta, ya, bien capullo. Si alguna pregunta tienen, póngala en el chat, yo con gusto las voy respondiendo en donde mi conocimiento me termine dando. ¿Ya? Así que comencemos. ¿Ya? A ver, tenemos que hacer rebeliones indígenas y rebeliones criollas. Cuando hablamos del tema de las rebeliones indígenas, ya hay que recordar que esta termina siendo, como dice ahí la definición, es un conjunto de levantamientos. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. No todas, ya las llamadas rebeliones, terminan siendo iguales, ya no todas, por el contrario, son muchísimas las que se van a terminar teniendo, 120, entre 120 son las que termina documentando la doctora Scarlett O'Phelan, pero ella dice de que pueden ser fácilmente 180 levantamientos entre 1720 y 1780 entre el territorio de Perú y Bolivia. Pues en un lapso de 60 años, ya tenemos 180 levantamientos, son en promedio 3 levantamientos por año. Claro, si jugamos con las matemáticas, pero no fue tanto así, sino que los levantamientos terminaron haciéndose cada vez más numerosos en el pasar de los años y además de eso cada vez más violentos, ya más violentos. Ahora, cuando hablamos de levantamientos hay que tomar en cuenta diferencias. Una cosa son levantamientos, otras revueltas y otras rebeliones. Por lo general, los levantamientos terminan siendo efímeros, ¿ya? Es decir, la gente se pone brava y al toque se termina pagando la protesta. La mayoría de estos levantamientos, ya la mayoría de estos levantamientos, y hay que utilizar este caso, terminan siendo antifiscales, ¿ya? Antifiscales. ¿Qué significa eso? Recuerden que cuando hablamos del fisco estamos hablando del dinero del Estado. Y el dinero del Estado se termina consiguiendo principalmente por el cobro de los impuestos. Entonces, lo que viene pasando, ya no te olvides tú, es que la población indígena está molesta. ¿Por qué? Porque ya no puede, ya no puede evadir el tributo indígena. ¿Ya? En el siglo XVIII, el 80% de los indígenas evadían impuestos, o porque se había terminado mudando a otro lugar, o porque se había declarado mestizo. La corona española dijo, no, a partir de ahora, todo indio y todo mestizo tienen que pagar tributo, y con eso terminaron afectando el bolsillo de la población. Pero si vemos el tema del tributo indígena, hay otro punto que termina siendo fundamental, y este punto fundamental termina siendo el tema de los repartos mercantiles, o simplemente los repartos. Espero lo hayan visto. Cuando se habla del virreinato, hay un funcionario
importante en el gobierno virreinal que termina siendo el corregidor. Recuerden que el corregidor tiene 4 funciones importantes. Es juez en primera instancia en la provincia o corregimiento donde el gobierno. Segundo, él termina siendo el que recauda ya el tributo indígena de las diferentes provincias, de las reducciones de indios. Tercero, él es el que organiza la mano obra de la población a través de la MITA. Y cuarto, él termina estableciendo el sistema de repartos. Obliga a la gente a comprarle productos ya, que no le terminan siendo útiles. Ahora, la gente los compraba para poder evitar, digamos, el mal genio o el maltrato por parte del corregidor o que me lleva a trabajar a la mina donde yo no quería hacer. Pero ahora la situación se ponía especialmente complicada. ¿Por qué? Porque si antes yo pagaba el reparto, compraba productos para controlar o para evitar el abuso del corregidor, pues ahora la corona española le está diciendo al corregidor, oye, tus repartos son ilegales, ¿ya? Tú estás vendiendo productos por lo bajo y no estás pagando impuestos. Así que, por lo tanto, a partir de ahora, por cada producto que vendas, me pagarás un tributo. Pero lo que hace la corona es legalizar el reparto. Se puede vender. ¿Qué es lo que hizo el corregidor? Bueno, pues voy a tener que pagar impuestos, voy a perder plata, pero si ahora la corona me dice que vender productos o obligar al indio a comprar un producto es legal, pues si antes le vendía un producto, ahora le vendo 5. Entonces el indígena está cada vez más complicado. No puede evadir el tributo indígena y encima tiene que pagar muchos productos o mucho dinero por los productos que le vende el corregidor. Y si a eso le sumas que me llevan a lugares cada vez más alejados por el tema de la mita minera, ya la situación es que los indígenas están sumamente fastidiados. Ahora, el malestar o el fastidio se va a terminar convirtiendo en una protesta masiva, ¿ya? Cuando alguien la termina organizando. Repito, la gente puede estar muy fastidiada, la gente puede estar muy molesta, pero eso no implica de que hayan protestas violentas. Vamos a dejar un rato el tema de las religiones indígenas y vamos a ponernos en el Perú, siglo XXI, ya siglo XXI, año 2020, ya año del coronavirus, así debe estar marcado en el calendario. ¿Ya? La situación económica, la situación de salud está fregada, ya está fregada. Ya, el número de contagios ha crecido, en realidad ya era alto, simplemente se estaban escondiendo cifras, ahora es mucho, mucho más alto. La emergencia médica está cada vez más complicada, pero la situación económica también termina siendo muy compleja por la paralización de la economía, por el cierre de un montón de empresas y la paralización en general. Entonces, el malestar es muy fuerte, pero tú no encuentras rebeliones en la calle, aún, ¿ya? Aún. Pero la situación, si te das cuenta, cada vez es más tensa. La gente ya está en el borde de entre no importa salir a la calle y conseguir algo de dinero o contagiarme el coronavirus. Y si me contagio, mala suerte. ¿Ya? La gente está en ese límite. Y los políticos siempre van a terminar aprovechando la situación para terminar a más, aglomerando esta masa, organizando esta masa fastidiada y capitalizarla políticamente a su favor para terminar generando protestas. Pero eso es ahora, claro, eso lo vas a ver, lo estás viendo ahora con un montón de políticos que salen a hablar y hablan tonterías, ¿ya? O con personajes, pues, que en el Congreso se meten unos discursos así súper incendiarios. Ayer veía una congresista que hablaba que, no me acuerdo para qué provincia, para uno, que la gente salga a las calles y incendie el BCP porque le están cobrando demasiados intereses, o Urresti, por ejemplo, hablando en contra del sistema, y Antauro que va a hacer lo mismo. Entonces, vas a encontrar discursos radicales, ¿ya? En un momento de alta tensión, y la gente los va a terminar siguiendo. ¿Por qué digo eso? Eso lo vengo diciendo hace tiempo. ¿Por qué digo eso si no tiene nada que ver con la violencia indígena? Por supuesto que tiene que ver. La situación económica es muy tensa para los indígenas. Los impuestos son demasiado altos. El malestar contra el Estado es muy grande. Y alguien va a capitalizar eso. Y ese alguien son principalmente los caciques. Por eso está resaltado como caciques. Este cacique termina siendo principalmente los líderes de los levantamientos y las protestas en contra del gobierno virreinal y en contra del abuso de los tributos que se vienen teniendo para ese entonces. ¿Ya? Pero que una pregunta, los caciques, ¿ya? O líderes indígenas terminaban siendo los defensores de los intereses del pueblo. El cacique es un político, ¿ya? Y el político se mueve como se mueven las olas del mar. Yo me muevo por donde va la marea, ¿ya? Por donde va la marea. Los caciques siempre fueron los representantes del gobierno para controlar a la población indígena. Pero como ahora el gobierno se está poniendo muy abusivo y los líderes americanos, criollos, indígenas se están viendo afectados, pues ellos se van a poner ahora del lado del pueblo para protestar contra el rey y buscar más beneficios. Es política, ¿ya? Es política, pues la política se llama así. A ver, vamos a ver qué están preguntando por ahí.
¿ya? Imagínense, ya me están ahí poniendo en el chat que se están apareciendo protestas violentas. Eso, lo que acaba de poner su compañero en el chat, que acuchillaron a un sereno que quería quitarle sus productos a un pueblo, eso termina siendo una voz de protesta. Es un levantamiento. Seguramente le metió un cuchillo y la gente, oh, ¿por qué le roban? ¿Qué es lo otro? Pero cuando alguien ya metió un cuchillo, la gente se fue para atrás. Espera, estamos en el principio. Esto se va a poner más feo todavía. ¿Ya? Pero es parte de eso. Alguien va a terminar dirigiendo algún discurso liberal, vamos a abrir la economía, vamos a terminar mejorando, el otro me dice, no, vamos a acabar con el sistema, vamos a ver qué discurso tiene más fuerza. Pero hay una masa molesta, ya dispuesta a terminar haciendo medidas radicales, ya radicales. Vamos a ver qué pasa, hay que mirar la historia. ¿Ya? A ver, ahora, cuando hablamos de estas rebeliones, repito, que van a ser múltiples las que se van a producir, hay que tomar en cuenta muchas causas. Y las causas ya te he ido describiendo, pero vamos a desagregarlas. La primera causa para todo esto, tanto para la violencia indígena como para las criollas, es la aplicación de las reformas borbónicas, que termina golpeando, en el caso de los indígenas, sobre todo en el aspecto tributario. Segundo, me ponen acá, la creación de los virreinatos, el de Nueva Granada, pero sobre todo el del Río de la Plata, que es de 1776. ¿Por qué? Porque a partir de la creación del virreinato del Río de la Plata, perdemos Potosí, ¿ya? Perdemos nuestro principal centro minero. Además de eso, se pierde o se afecta el comercio entre el Bajo Perú y el Alto Perú, o sea, entre el sur peruano y la zona de Bolivia. ¿Ya? Ahora, tercero, el puerto del Río de la Plata va a terminar siendo el que termina proveyendo de recursos a la zona boliviana. ¿Ya? Todo esto va a terminar afectando, ¿ya? Todo esto va a terminar afectando sobre todo a los comerciantes que venían teniendo contacto con los territorios del sur, ya sean estos criollos o ya sean estos indígenas, como José Gabriel Condorcanqui, por ejemplo. ¿Ya? Otro dato que está ahí, ya le había mencionado, no se puede evadir el tributo indígena, ahora paga todos los indios donde estén viviendo. Se legaliza el reparto, con lo cual terminan golpeando mucho más el bolsillo de la población indígena, y es ahí donde viene esta idea de liderazgo. Repito, y esto siempre lo menciono. La población puede estar molesta, ¿ya? Pero no protesta hasta que no termina viendo una guía, hasta que no tiene un objetivo. Y precisamente muchas de estas rebeliones van a terminar teniendo una idea clara. La gente va a comenzar a ver cómo se revalora este texto que está acá, ¿ya? Y este texto terminan siendo los comentarios reales. Este texto terminan siendo los comentarios reales de los incas, escrito por Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Recuerden ustedes que este texto termina siendo del siglo XVI, ¿ya? De los años 1500, en etapas después de 20 años más o menos de la invasión española del Tahuantinsuyo, pero en los comentarios reales se hace una apología al Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo termina siendo lo máximo, un escalón más arriba del paraíso. ¿Ya? El Tahuantinsuyo todo el mundo era feliz. Los indios trabajaban la tierra cantando y bailando, ya alimentos no faltaba, hambruna no había, mendigos no había, y si faltaba alimentos, el Inca magnánimo abría sus almacenes, las colcas y repartía alimentos entre la población. Todos eran felices. Ahora, ¿por qué se hace tan importante este texto en este momento? Porque la población indígena está en graves problemas económicos. Y los líderes van a comenzar, los caciques van a comenzar a difundir este texto y van a decir, oye, mira, en la época del Tahuantinsuyo, todo andaba bien, todos los indios estábamos bien, terminamos teniendo todos los recursos que queríamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegaron los españoles. Entonces, si antes estábamos bien y ahora estamos mal, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que regresar a ese estado de bienestar, como lo describe Garcilaso. Profe, ¿tan bueno era el Tahuantinsuyo? No, ¿ya? Garcilaso tiene la versión inca cusqueña porque es parte de la élite inca, ¿ya? Se tiene la versión de la élite, pero no de los pueblos sometidos. Entonces, cuando se termina viendo este caso y la gente dice, si estábamos bien, hay que restaurar el Tahuantinsuyo, pues esa idea comienza a ganar cada vez más peso, ¿ya? Cada vez más peso. Entonces, hay que rechazar al extranjero que nos termina sometiendo, hay que rechazar al extranjero que nos termina perjudicando, y hay que retomar nuestras raíces. Ese es el mismo discurso antivenezolano que vas a terminar, que ya existe y que se va a hacer más duro en los próximos meses cuando la tasa de empleo baje. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Si la gente dice hay que restaurar el Tahuantinsuyo, pues ahora falta algo, un inca, un líder del Tahuantinsuyo. Entonces, la gente también comienza a buscar liderazgos. Y muchos de estos caciques, ¿ya? Que son los que terminan encabezando las protestas, se van a autoproclamar, ¿ya? Se van a autoproclamar incas. Por eso precisamente se está poniendo esta idea ya de la ideología mesiánica. Recuerden que el mesianismo hace referencia a un Mesías,
a un líder, a un enviado por los dioses para terminar resolviendo los problemas de su pueblo, del pueblo elegido. Entonces, acá no se va a hablar, bueno, sí se va a hablar, pero no es el discurso principal de Jesús. Juan Santos Atahualpa se hace llamar la segunda venida de Cristo a la tierra. Pero tomen en cuenta de que muchos se van a terminar proclamando incas. Juan Santos Atahualpa se proclama Apurinca Huayna Cápac, José Gabriel Condorcanqui se proclama Tupac Amaru II, ¿ya? Y así podemos hablar de varios otros personajes. Es esta idea precisamente de autoproclamarse inca para restablecer el Tahuantinsuyo y que jale a la población hacia una protesta es parte de los discursos, ¿ya? En la historia no solamente depende de la situación social, económico, política, se requiere mucho del tema discursivo, de cómo logras convencer a la gente, ¿ya? Y esto va a terminar siendo importante. Se usan una serie de mecanismos para ello. Semiótica, ya lo vas a ver en la universidad. A ver, sigamos avanzando. Cuando hablamos precisamente de estas rebeliones, las rebeliones son muchas, ¿ya? Muchas. Acá estoy poniendo, según la escala de O'Phelan, 140 levantamientos, revueltas y rebeliones estallan entre el siglo XVIII entre Perú y Bolivia. Acá estoy poniendo solamente algunas, ¿ya? Porque hay algo. Una más importante le voy a mencionar en un ratito, ¿ya? Comencemos con Alejo Calatayud, ¿ya? Cochabamba, Bolivia, lo que hoy vendría a ser Bolivia en 1730, es considerada una de las rebeliones iniciales precisamente de este momento, ¿ya? Acá se produce la rebelión de los plateros, la gente que termina trabajando precisamente en las minas, tanto de Cochabamba como la de Oruro, como la de Potosí, van a terminar organizando toda una serie de protestas en el lapso de este tiempo, ¿ya? Pero no es la única. También terminamos teniendo la de Juan Vélez Córdoba en Oruro, pero hay una importante que es la rebelión de Huarochirí en el año 1750, que es considerada como la primera gran rebelión, ya la primera gran rebelión que se termina produciendo en Lima. Todo esto va a terminar generando, disculpa, la primera gran rebelión en el Perú. A partir de esto van a comenzar a aparecer otras, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la de Santa Atahualpa, que tenemos que ver en un ratito, muy larga, pero muy débil también, ¿ya? Y tenemos a otras como la rebelión de Farfán de los Godos, del año 78 en Cusco, que muchos dicen termina siendo el semillero donde José Gabriel Condorcanqui Guacamaru va a terminar aprendiendo la organización para las protestas del año 80, y luego tenemos la consecuencia de esto en el 81-82 en Bolivia con Tupac Katari y los Juliana Paz. Hay toda una serie de rebeliones que, insisto, se van a ir haciendo cada vez más en número y cada vez más violentas con el paso de los años, ¿ya? Muchas de ellas, insisto, son solamente levantamientos. ¿Qué pasaba? El tributo indígena, no se olviden, se paga solamente 2 veces al año, en junio y en diciembre, ¿ya? En junio y en diciembre. En el mes de, bueno, cuando la gente no tenía para pagar, ¿qué es lo que hacía? Se sentía corta, no solamente de dinero, sino que sabían de que el corregidor podía terminar atacándolo precisamente por no terminar teniendo el dinero para poder pagar, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían ellos? Lo que hacían era esperar al corregidor a la puerta de entrada del pueblo y lo agarraban a piedrones, nada más, lo recibían a piedrones. Como lo recibían a piedrones, el corregidor decía, chuma, no, la gente está brava, entonces, ¿qué hago? Mejor me voy, otro día pagaré, ya otro día cobraré. Para la población eso era suficiente. Era una protesta momentánea contra el tributo que no pagó en junio y que ya pagaré en diciembre. Ya. A la de junio que he hecho territa, la de diciembre pagaré. Nada más. La gente protesta por un tema tributario, ataca al corregidor y luego eso se decide. Ese es un levantamiento. Las revueltas sí toman una mayor cantidad de tiempo. Ya van a terminar tomando alguna mina, van a terminar tomando algún camino, van a terminar ejerciendo presión para evitar precisamente el cobro del tributo. Pero nada más. Las rebeliones, como la de Tupac Amaru, por ejemplo, esas sí son diferentes porque van a intentar establecer reformas, ¿ya? Reformas en el gobierno. Ya no solamente temas puntuales como el tema tributario, sino reformas políticas, económicas un poco más serias. A ver, nos vamos a los puntos importantes. ¿Qué venía en pregunta de examen de admisión? Además de características generales, ha venido esto, ¿ya? Las dos rebeliones más importantes que son la de Juan Santos Atahualpa y la de Tupac Amaru II. Creo que es satélite. Juan Santos Atahualpa. A ver, cuando hablamos de Juan Santos Atahualpa, pregunta de examen de admisión en San Marcos, ¿dónde se termina produciendo este levantamiento? Bueno, la respuesta
precisa termina siendo que se genera en una región llamada con el nombre del Gran Pajonal. ¿Ya? Varios de ustedes que están en su casa conocen esa zona, ¿ya? Porque lo han buscado en el Google Maps seguramente. ¿Ya? Pero tomen en cuenta que cuando San Marcos terminó haciendo la pregunta de examen de admisión, se puso muy preciso, ¿ya? Con el tema, porque no terminó poniendo como alternativa el Gran Pajonal, sino que planteó la rebelión de Juan Santos Atahualpa se termina produciendo en el Gran Pajonal, coma, en donde más. Y la respuesta es que esta zona se termina ubicando entre el río Peremé y el Cerro de la Sal. Entonces, en todo este espacio geográfico de la selva alta, ya de la zona de la Merced, Chanchapá y Manjaupa, es donde se va a terminar encontrando la protesta hecha por parte de Juan Santos Atahualpa. Lo que siempre se menciona de esta rebelión es que termina siendo la rebelión más extensa en tiempo. ¿Ya? Los tiempos difieren, los tiempos difieren. Algunos hablan de 10, de 11 o de 14 años como están acá. ¿Y por qué digo esto? Porque el tema de Santos Atahualpa es un tema discutible por todos lados, ¿ya? Por todos lados. ¿Por qué se habla de tanto tiempo de esta protesta? Porque lo que sucede es que cuando los historiadores comienzan a analizar las protestas indígenas, las protestas sociales en el Perú del siglo XVIII, van a decir, mira, acá comienza a aparecer en la zona de la selva una fuerte protesta de los pueblos amazónicos contra los franciscanos. Ahora, ¿cuándo comenzó? Bueno, se habla precisamente del primer ataque a las misiones franciscanas en el 42, pero ¿cuándo culminó? Porque tiene que tener un inicio y un final. La cuestión es que no se termina observando batallas y batallas y batallas. Simplemente que se van a comenzar a sacar documentación de cómo los españoles terminaban denunciando ante las prefecturas o ante la policía de que los indígenas o los chunchos, como se le llamaba, de la zona del Gran Pajonal, salían, atacaban un pueblo, saqueaban algún negocio, había algún enfrentamiento y luego se iban. Entonces los historiadores dijeron, mira, esa es una muestra de que continúan las protestas en contra del sistema por parte de esta población. Porque ponen como fecha ya el año 56, como fecha límite, porque hasta esa fecha es que tú vas a terminar encontrando de que ya no hay más denuncias, de ahí en adelante. Es decir, se pone esa fecha como inicio y final. Yo creo que es exagerado. La rebelión dura mucho menos que eso, pero simplemente se quiere mencionar que es una protesta muy grande en tiempo. Es muy grande en tiempo, pero muy débil, ya muy débil. Nunca fue una amenaza real para el gobierno virreinal, nunca, ya nunca. O sea, nunca se puede decir de que la rebelión amenazó con el fin del virreinato en el Perú. No, ya como ya veremos en un momento, va a terminar siendo inteligentemente controlada por parte del gobierno español. Segundo, ¿por qué se produce la rebelión? Ya te decía hace un rato, el problema terminaba siendo el abuso que se cometía sobre la población indígena por parte de esta orden religiosa que eran los franciscanos. Recuerden ustedes que los franciscanos se van a terminar metiendo a realizar misiones o evangelizar a la población indígena en la zona de la selva central y los jesuitas en la zona de la selva norte. Ahora. El caso con los franciscanos, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, el franciscano llega y trastoca o afecta la forma de ver el mundo por parte de la población indígena, es algo, o de la población amazónica, que hay que tomar en cuenta. Las tribus amazónicas terminaban siendo seminómadas, ahora van a terminar siendo obligadas a ser sedentarias, a vivir precisamente alrededor de la misión religiosa. La población terminaba teniendo un líder que terminaba siendo su cacique y que además de eso venía teniendo varias mujeres o varias esposas como parte precisamente de su autoridad o su poder. Pues eso no se va a terminar aceptando porque la poligamia es un pecado para los españoles. La población indígena andaba desnuda, ya una característica de los pueblos o de las tribus amazónicas en la selva, y ya no se puede porque todo termina siendo pecado. La lascivia, promover la lascivia, la concupiscencia en el pensamiento del varón que nunca piensa en sexo, simplemente que la mujer y su desnudez nos hacen pensar en él. ¿Ya? La población era muy promiscua, venían teniendo varias parejas sexuales. La idea del matrimonio, de la fidelidad con una persona no existía. Pues ahora la iglesia va a decir que eso es pecado y todo eso cambia. Eso, la gente se molesta y se revela por el tema de la fidelidad y de la sexualidad. No. Eso termina siendo solamente una de las cosas que molesta a la población. Pero lo que realmente molesta termina siendo el abuso laboral. Los franciscanos, para terminar financiando ya su misión, lo que terminaban haciendo era cobrar impuestos.
Pero lo que van a hacer es a través del tema laboral. Van a hacer que los indígenas trabajen en obrajes textiles, van a hacer que los indígenas terminen trabajando en la extracción de sal en el Cerro de la Sal y de minerales en otra mina cercana. Y además de eso está el tema de la explotación para la producción de carpintería, que los mismos franciscanos vendían y terminaban generando ganancias. Pero a mayores ganancias, mayor abuso. Y eso es lo que va a terminar generando una fuerte protesta por parte, un fuerte malestar por parte de la población. Claro. Ahora, en el caso este, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? La situación es que el malestar existe, insisto, el malestar existe. Ahora, para que este malestar se convierta en una gran revuelta, habría que tomar en cuenta los factores que se van a ir sumando. Un dato que ha sido pregunta de examen de admisión, por eso se pone por acá, es que no es Juan Santos Atahualpa el personaje que inicia el malestar o organiza inicialmente el malestar de la población contra el abuso ibérico representado a través de los mexicanos, sino que ya se habían producido levantamientos anteriormente. Fernando e Ignacio Torote habían organizado una protesta contra los franciscanos 2 décadas antes, entre 1724 y 1727, lo que implica de que ya había desde hace tiempo un abuso sobre la población, un malestar de la población contra el abuso, ya se había generado una protesta violenta, por lo tanto había un antecedente que nos diga de que eso podía suceder. Y Juan Santos Atahualpa es ahora el que canaliza nuevamente este malestar en contra de los españoles. La rebelión, como se está poniendo por acá, tiene un carácter mesiánico, ¿ya? Y es mesiánico ¿por qué? Porque él se autoproclama como Apu Inca Huayna Cápac, o sea, se termina diciendo reencarnación del Inca Huayna Cápac, y además de eso se hace llamar la segunda venida de Jesucristo a la tierra. ¿Quién es este Juan Santos Atahualpa? Es un tema sumamente discutible, pero si nos ponemos en términos tradicionales, Santos Atahualpa termina siendo un indio noble, ya, de Cusco, educado en el Colegio San Francisco de Borja, que es el colegio de caciques. Se menciona de que era lengua, ¿ya? Lengua se le llamaba a los traductores, era políglota, era muy hábil para poder aprender idiomas, sabía quechua, sabía aymara, sabía castellano, sabía griego, ¿ya? Sabía latín. Y como era muy bueno con los idiomas, se dice que la orden de los jesuitas se lo lleva a España para convertirlo en parte de los misioneros que se iban al África. Se menciona, por lo tanto, en este engrandecimiento de la Iglesia de Atahualpa de que él ve el abuso sobre la población africana por parte de los cristianos, y por lo tanto cuando llega acá ve también ya esto en su retina, al ver el abuso sobre la población amazónica y decide organizar una protesta contra ellos. Esa es la parte idealizada de San Atahualpa. Lo que también se menciona es que Juan Atahualpa es jesuita, y los jesuitas y los franciscanos se están peleando precisamente por el control de espacios donde puedan terminar defendiendo su fe, donde puedan terminar imponiendo sus misiones y donde puedan terminar generando ganancias. Entonces, se puede considerar bajo ese concepto que Santo Atahualpa es un agente jesuita para terminar desestabilizando el poder franciscano, sacarlos y que los jesuitas puedan entrar al espacio. Hay toda una serie de discusiones sobre este tema, ¿ya? Pero dejémonos con el tema clásico. Santo Atahualpa es un líder indígena revolucionario que va a terminar organizando el malestar de la población y va a terminar generando protestas contra el sistema opresor. Vamos a dejarnos con ese discurso muy marxistoide, ¿ya? Ahora, segundo, su protesta es multiétnica. ¿Por qué? Porque la protesta de Santo Atahualpa organiza una serie de pueblos amazónicos. ¿Quiénes están por ahí? Chipibos, Conibos, Huitocos, Campas, Boras, ya Llanitas, un montón de pueblos van a terminar organizándose bajo el liderazgo, supuesto liderazgo de Juan Santos Atahualpa. Siguiente caso. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo comienza todo este evento? Ya te comenté hace un rato, ellos organizados supuestamente por San Atahualpa van a terminar atacando misiones franciscanas, van a terminar saqueando los recursos que tienen, atacan a los sacerdotes franciscanos, matan a varios de ellos y así comenzó todo, ¿ya? Acá se pone un término preciso, que es el término guerrillero, y que un compañero por interno me lo está mencionando, ¿ya? Ahí está, Jean-Pierre está poniendo de que su rebelión terminaba siendo de asaltar y fugar. Bueno, eso en términos militares ya se le llama guerrilla, es una guerra de la pulga, ahí me gusta llamarlo así.
¿ya? De lo que hace la rebelión de Atahualpa es no enfrentarse en grandes batallas y tomar posición de los territorios y avanzar militarmente. No, le falta recursos a la gente. Entonces, ¿qué hago? Le robo al que tiene. ¿Ya? ¿Quién tiene? Todas las misiones mexicanas. De lo que ellos hacían era acciones guerrilleras. No tenían una tropa regular, armada, una forma de ataque militar precisamente contra el contrincante. Lo que hacían era atacar las misiones, saquearlas y retirarse. Y eso implicaba evidentemente un enfrentamiento, lo que implicaba muertos de uno y de otro lado. Pero hasta ahí es lo que se sabe. ¿Qué sucede luego? Cuando se va escuchando las noticias en Lima de que se está produciendo una serie de ataques contra misiones en la zona de la selva, lo que tiene que hacer el gobierno es, más que acabar ese ataque, es acallar ya, ese ataque. ¿A qué me refiero? La idea es acabarlo para evitar de que el rumor se siga esparciendo, para que otros pueblos no digan, ah, si él se revela, yo también lo puedo hacer. Entonces hay que acallar rápidamente la situación. El gobierno virreinal envía tropas, pero cuando envían tropas a la zona de El Gran Pajonal, que es una selva tupida, con una inmensa cantidad de vegetación, van a rebotar. Los españoles ya entran y van a recibir flechas, dardos, lanzas de toda esta zona del follaje amazónico que ellos no conocen, pero que los pueblos amazónicos sí. Entonces, van a utilizar el entorno geográfico que lo conocen a su favor en contra de los españoles. Las mismas tropas españolas se dieron cuenta que no podían seguir avanzando, entonces decidieron retroceder. Pero la nueva estrategia española terminó siendo cuál. Ya está bien, yo no puedo entrar, si yo no puedo entrar, tú tampoco puedes salir. Entonces, ¿qué cosa es lo que van a terminar haciendo? Los españoles buscan evitar que la rebelión se expanda, y peor todavía que se expanda hacia Lima. ¿Cómo así? Van a terminar poniendo bases militares ya en los alrededores de la zona de Gran Pajonal. Así que terminaron controlando ya la expansión de esta protesta. Ahí nomás la terminaron guardando. Es bien simple, si no puedo contra él, por lo menos que no me haga más daño, ¿ya? Ahora, ¿qué sucedió? Lo que encontramos es que a partir de ahí la rebelión se hace simplemente larga y larga y larga y larga y larga, por lo que te explicaba hace un rato. Y se tiene documentación que de cuando en cuando de Gran Pajonal salían ataques, hacían saqueos y luego de eso se terminaban regresando a Gran Pajonal. Además, por eso se dice que la rebelión es larga. Uno de estos enfrentamientos violentos, simplemente el más violento de todos, es la batalla de Quimiri, ¿ya? Por el control de la ciudad de la Merced. Pero, pero nada más. La rebelión se prolongó mucho tiempo, pero no terminó siendo una amenaza mayor porque se le logró sofocar. ¿Ya? Acá hay algunas imágenes ¿ya? De acuarelas hechas por parte de tribus amazónicas con toda esta mitología ¿ya? De Juan Salvador Atahualpa, donde se le termina proclamando como rey ¿ya? De los chunchos, o cuando están matando precisamente a sacerdotes franciscanos y atacándolos, así como ellos los atacaban anteriormente. ¿Qué pasó? Ya recuerdan, y les estoy poniendo lo que les decía hace un rato, esta rebelión no va a ser derrotada, simplemente se fue diluyendo en el paso del tiempo. No hay una batalla en la que podamos decir, acá se acabó la rebelión. ¿Qué pasa ya con Juan Sáenz Atahualpa? No sabemos. Al parecer se muere. Y digo al parecer, porque hay un montón de mitos. Uno de los mitos dicen de que como él se hacía llamar Jesucristo en la tierra, y por lo tanto era hijo de Dios y por lo tanto era inmortal, ya un cacique nativo le terminó metiendo un balazo para ver si era inmortal y no lo es. ¿Ya? Lo segundo es que también se habla de conflictos internos, como él se terminaba proclamando rey de los chunchos, entonces los otros líderes nativos veían perdido su poder político y lo terminaron enfrentando. Otros dicen que no murió, ya no murió, simplemente se elevó a los cielos, ya, Jesús, ya. Entonces, todo ese tipo de ideas se habla sobre Juan Sáenz Atahualpa, repito, una rebelión larga en tiempo, supuestamente, pero débil en acciones que no amenaza el poder español. Si hablamos de alguien más bravo, ese es sin duda José Gabriel, ¿ya? José Gabriel Condorcanqui. De él también hay un montón de cosas por hablar. Ya hay toneladas de libros precisamente sobre esta figura, ya que es José Gabriel Condorcanqui. Pregunta examen de admisión de la UNI, ya que a ti no te interesa mucho, pero que de todas maneras hay que conocer. Pregunta básica, ¿no? ¿Cuál es el nombre real de Tupac II? Su nombre es José Gabriel Condorcanqui Noguera, cacique de Tunga, Suca, Sulimán y Pampamarca, ¿ya? 3 cacicazgos, por eso eres un líder indígena importante. Entonces, no. Si hablamos de la nobleza cusqueña, ya que lo queremos poner así, la nobleza cusqueña viene teniendo por así decirlo, dos niveles, ¿ya? Terminamos teniendo la élite de la nobleza indígena y tenemos la nobleza indígena de segundo orden, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Miren,
Un noble es noble porque tiene dos cosas. Tiene tierras en propiedad y además de eso viene teniendo mucha mano de obra que genera la disposición de recursos. ¿Ya? Los siervos lo llamaremos así. En el caso de José Gabriel, él tiene un título de nobleza que se va a terminar viendo amenazado, ya te lo comento en un rato, y por otro lado él viene teniendo tierras en propiedad, casi casos, pero sus tierras no son muy fértiles, a diferencia de Chincheros, por ejemplo, que es la tierra de Mateo Pumacahua, que sí era muy fértil y altamente productiva. Es, José Gabriel es dueño de tierras, tiene indígenas bajo su mando, pero la tierra no es la base de su poder económico. Su poder económico se basa en el negocio del comercio. Él es un arriero, ¿ya? Él es un dueño de mulas para el transporte de mercancías y su principal ruta comercial para el transporte de mercancías es Cusco-Potosí. ¿Ya? Cusco-Potosí. Potosí es el centro minero, el lugar donde estaba la plata. Entonces, ¿qué pasó? Su negocio andaba bien hasta que se termina produciendo la creación del Virreinato del Río de la Plata. Y cuando se produce la creación del Virreinato del Río de la Plata, los virreinatos no pueden tener comercio entre sí, así que por lo tanto su negocio se terminó viendo perjudicado. Ah, profesor Tupac Amaru es un líder rebelde porque su bolsillo se vio afectado. Sí, profesor, y por eso automáticamente se rebeló. No, ¿verdad? Lo que hizo José Gabriel dijo, bueno, que ya, no importa, me terminaron fregando el negocio del comercio, que ya me dio plata por mucho tiempo, entonces voy a hacer otra cosa. Por el dinero que he ganado, tanto por el comercio como además por los préstamos usureros que hacía José Gabriel, porque también era prestamista, lo que él hizo fue invertir su dinero en sus tierras, en terminar cercando sus territorios, en terminar comprando herramientas, ¿ya? Y en terminar haciendo productivas sus tierras para meterse el tema agrícola y comercial desde ese punto de vista. ¿Qué pasó? No le fue bien. Y no le fue bien porque, según la medida de la corona española, para incrementar la producción de las minas en Potosí, se terminó pidiendo de que población de lugares más alejados terminen yendo a trabajar a Potosí. Y para su mala suerte, la población de Tungazuca y Pampamarca estaba dentro del radio de población que tenía que ir a trabajar a Potosí como parte de la mitad. José Gabriel ha perdido el negocio del comercio y ve perjudicado el negocio agrícola porque su mano de obra tiene que ir a trabajar a la zona de Potosí. Así que eso ahí entendía, ahí se molesta José Gabriel y se revela. Tampoco. José Gabriel viene a Lima y viene a Lima a la Real Audiencia. Y viene a Lima a la Real Audiencia para terminar haciendo varios pedidos. El primero es que se le reconozca a él como descendiente de Tupac Amaru, ¿ya? De Tupac Amaru de los Incas de Vilcabamba, ¿ya? Porque había otro líder indígena más que venía reclamando esa condición. Segundo, terminaba pidiendo de que el Alto Perú, Bolivia, sea parte nuevamente del virreinato peruano por la continuidad geográfica y cultural existente. ¿Ya? Tercero, terminó pidiendo que si los virreinatos no pueden tener comercio entre ellos, entonces que tampoco se termine llevando gente del virreinato peruano al virreinato del Río de la Plata. O sea, digamos, sus propuestas terminaban siendo diplomáticas, negociadoras, en un espacio jurídico como era la Real Audiencia de Lima, pero no le hicieron caso. Y no le hicieron caso, no le hicieron caso, ¿por qué? Porque esta no era una protesta solo de José Gabriel, ese malestar lo venían teniendo todos los comerciantes españoles, criollos, todos. Y si no le habían hecho caso a la nobleza blanca, al menos le van a hacer caso a un noble indígena de segundo nivel. Así que José Gabriel se menciona que mientras que estuvo en Lima, tuvo contacto con profesores de la Universidad de San Marcos, tuvo acceso a la enciclopedia francesa, tuvo, por lo tanto, acceso a ideas de la ilustración. Y si él ya había visto la protesta de 1778 en Cusco, ya, donde había visto cómo la gente se levantaba de los abusos sociales en su contra, pues ahora los entendió un poco más a través de este nuevo concepto y ver que él también, a pesar de ser noble, seguía siendo indígena y no le hacían caso. Así que por eso es que la protesta se hizo más agresiva. Se dice de que cambió su forma de ver la realidad estando por acá, pero yo lo dudo, ¿ya? Acá es política, ¿ya? José Gabriel Condorcanqui se da cuenta de que como no le están haciendo caso por las buenas, pues hay que meter presión para que me hagan caso. ¿Y cómo hago para meter presión? Necesito que el pueblo se revele. Ahora, profe, pero ¿por qué el pueblo se va a revelar por José Gabriel? ¿Por qué van a terminar queriendo levantarse y ver su vida amenazada? Bueno, es que José Gabriel no le va a decir a la gente, oye, protesta porque mi negocio se está viendo afectado, o protesta porque no te puedo explotar yo en mi tierra y te va a terminar explotando el otro en la mina. Si alguien me dice eso, pues protesta tú, pues compadre, ese es tu problema.
pero lo que va a hacer José Gabriel es meter un discurso mesiánico, terminar metiendo un discurso de que yo soy el líder, porque aquí están abusando en tu contra por el tema del reparto, por el tema del tributo indígena, es decir, tengo que meter un discurso que sea llamativo para la gente. En el caso de José Gabriel, además, su rebelión termina teniendo varios elementos. Es mesiánica, ya, la medida que se va a terminar proclamando como Tupac Amaru II, el Inca que iba a regresar en el momento para restablecer el Tahuantinsuyo. Multiétnica, porque va a terminar procurando de que no solamente participen en ellos indios, sino también va a terminar planteando en su protesta, por ejemplo, la eliminación de la esclavitud, para que los negros también se sumen. Y hay muchos criollos que terminan siendo parte de este grupo, en el Cusco sobre todo, están apoyando la rebelión de José Gabriel. Es antifiscal porque él terminaba renegando sobre todo el tema de los repartos. Precisamente el tema de la legalización de los repartos es considerado como el detonante del malestar social que José Gabriel va a terminar canalizando en sus protestas. Es antifeudal porque está en contra del yanaconaje o la servidumbre de la población indígena. Es anticolonial, no porque esté en contra del virreinato, ¿ya? Sino porque considera, y esa es una frase de José Gabriel, que vive el rey pero muere el mal gobierno. Esa idea era que tenía un pensamiento reformista, ¿ya? Un pensamiento reformista, pero no separatista, ¿ya? No separatista. Es un tema de debate y discusión entre los especialistas de la investigación de José Gabriel Condorcanqui, ¿ya? Pero siempre hay digamos, dos áreas, ¿no? La de José Gabriel rebelde y la de José Gabriel revolucionario, pero sin duda es un personaje interesante. Por otro lado, ya, cuando su rebelión estalla, justo va a terminar llegando al Perú el virrey Agustín de Jauregui. Ya lo vamos a ver a él en un momento también para el tema de las rebeliones criollas. Cuando hablamos de esto, hay que ver un punto más. ¿Quiénes son los que se rebelan? ¿Ya? ¿Quiénes son los que se rebelan? Cuando hablamos de la rebelión ya de Ocamaru, hay que considerar algunos eventos muy especiales. ¿Ya? Primero de que hay dos bandos evidentemente enfrentados, ¿ya? Y vamos a ver qué sucede. Para poder hablar de esto de las tropas rebeldes y realistas, o los que encabezan precisamente esta situación, hay que recordar primero esto que está acá, lo que dice 5.1.7. ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo comienza toda esta protesta? Bueno, insisto, por el tema del abuso contra los indígenas del pueblo, era el tema de la legalización de los repartos. Contra José Gabriel era la afección sobre sus negocios. Pero, cuando José Gabriel llega al Cusco, regresa al Cusco, se sabe de que hay un aire enrarecido ya en el territorio cusqueño, en que la población indígena está molesta contra el sistema y por lo tanto podrían aparecer protestas en cualquier momento. El corregidor, ya el líder de la provincia del Cusco, el corregidor Antonio Arriaga, y lo que va a suceder es que se celebra el día del cumpleaños del rey Carlos III, ya allá en las Españas, ¿ya? Y esto se tenía que celebrar pues en todo el reino, así que se termina haciendo un almuerzo que se termina celebrando en la zona de Quinta, en Cusco. Y el corregidor ya no quería ir porque sabía de que habían amenazas en su contra. José Gabriel le dice, no te preocupes, papi, esta zona es mi barrio, estás conmigo, estás con Dios, acá nada va a pasar, ¿ya? Así que él se terminó comprometiendo a protegerlo, a llevarlo a Tinta y sacarlo de Tinta para que su vida no corra peligro. Hasta ahí todo parecía bien, hasta ahí todo parecía bien. Se hace el almuerzo, se celebra, el corregidor decide irse temprano y José Gabriel dice, yo te voy a escoltar, yo te voy a escoltar. Tupac Amaru lo termina capturando, ya, secuestrando y lo termina tomando prisionero. Una vez secuestrado, obliga a Antonio Arriaga a terminar firmando dos documentos. Obliga a que este firme dos documentos. Un documento en el que se le daba a José Gabriel la potestad de poder cobrar un dinero en la Caja Real del Cusco. De esa manera poder tener dinero y poder obtener recursos para terminar financiando la protesta. Lo segundo es que se le hace firmar un documento para que Antonio Arriaga esté convocando a las autoridades del Cusco a una reunión en Tinta, todo el mundo se está en la expectativa. Cuando llegaron, lo que van a terminar encontrando es un altillo, como está acá en esta imagen en la parte inferior, un altillo, ¿ya? Con una horca, ¿ya? Con una horca. Y lo que ven es entrar al corregidor Arriaga y detrás a José Gabriel. José Gabriel termina diciendo a la gente, porque frente a este altillo están los nobles españoles, criollos e indígenas, y atrás el pueblo, ¿ya? El pueblo indígena. Y todo el mundo está viendo con
digamos, con expectativa y con temor lo que está pasando. O sea, él dice, este de acá es el corregidor indígena, él es el que abusa de ti, es el que te cobra el reparto, es el que te cobra el tributo. ¿Qué hacemos con ese pata? Mátalo, José Gabriel. Y José Gabriel va ahorita, frente a todos. Los nobles se quedan fríos, estupefactos, pero la población indígena, contento, Tupac Amaru regresó. La gente dice, ¿tú quién eres? Yo soy el que dije que iba a regresar y ya vine, soy Tupac Amaru segundo, recargado. Cuando hace eso, la gente se pone como loca, y como José Gabriel los tiene así calientitos en ese momento, José Gabriel le va a terminar planteando de que esta no es una protesta cualquiera, de que acá hay un documento, dice José Gabriel, escrito por el rey, que era falso, ¿verdad? Escrito por el rey, donde me proclama, ¿verdad? Donde me proclama gobernante de ese territorio, donde me da la autoridad para poder hacer cambios. Así que José Gabriel proclama sus cambios. ¿Cuáles son sus cambios? La eliminación del tributo indígena, la eliminación de la mitad, la eliminación del reparto, la eliminación de los corregidores, la eliminación de la esclavitud. Y todo ello hizo que la gente diga, sigue, porque sigue José Gabriel. Y José Gabriel mandaba y mandaba y mandaba protestas y la gente estaba pero encandilada con José Gabriel. ¿Qué es lo que hace José Gabriel tras esto? Decide avanzar hacia la ciudad del Cusco. Él está en Cusco, en Tinta, pero va a avanzar hacia la capital de la ciudad. En ese camino se va a terminar enfrentando a un pequeño batallón de españoles en un pueblo que es Sangarará, y no solamente derrota a este pequeño batallón, que es la primera victoria militar de José Gabriel Condorcanqui y su protesta, sino que cuando el pueblo entra a Sangarará, los indígenas que están con él entran a Sangarará, buscan a los españoles, buscan a los blancos, y como no estaban, a pesar que eran pocos, porque se habían refugiado en la iglesia, y no querían salir a conversar con la gente de Tupac Amaru, pues lo que hizo la gente de José Gabriel es quemar la iglesia con todos los españoles adentro. Así que comienza precisamente una acción muy violenta. Cuando de esto se entera, ya cuando eso se entera, el obispo de Cusco manda la información a Lima y en Lima se termina planteando lo que acá le estoy poniendo. Se termina planteando de que esta no es una rebelión cualquiera. En Lima se termina planteando de que esta es una guerra de razas, así la terminan proclamando. Es decir, que todo indio cusqueño es enemigo de los españoles, del gobierno virreinal, por lo tanto. Así lo terminaron declarando. La corona fue muy hábil, porque con esto lo que está generando es que los indígenas, que tienen muchos beneficios gracias a su relación con España, pues no quieran apoyar a la rebelión de Tupac Amaru. Y es así como podemos hacer una separación muy clara de quienes se van a enfrentar en este momento. Por un lado tenemos a las tropas rebeldes encabezadas por José Gabriel Condorcanqui y Tupac Amaru II, y su esposa Micaela Bastías. El caso de Micaela es un caso muy particular. Eh, Micaela en el juicio, ¿ya? En el juicio que se le termina haciendo Tupac Amaru y a ella, termina denunciando varias cosas. Termina denunciando que ella no tenía nada que ver con la protesta, termina denunciando de que aquel líder era José Gabriel, de que ella no tenía voz ni autoridad, y que además José Gabriel la maltrataba físicamente, le pegaba, y su familia lo sabía, y que había gente que podía terminar diciendo el caso. Para muchos, para muchos eso es real, eso pudo haber sucedido, o también Micaela pudo haber estado, digamos, intentando zafarse de la situación, ¿no? Para evitar que la terminen matando. Pero, quién sabe, la cuestión es que Micaela siempre se le ha representado como una líder importante. Pues si queremos ver a alguien importante en ese proceso, es otra mujer, Tomasa Tito Condemaita, cacica de Acos, financista de la Reunión de Tupac Amaru y organizadora de tropas, ¿ya? Organizadora de tropas en la guerra que se va a terminar produciendo durante este periodo. También está el sobrino de José Gabriel, que es Diego Cristóbal Tupac Amaru, que no solamente está en la rebelión, sino que luego va a terminar encabezando la rebelión en la fase de mar, en la zona del Alto Perú. Juliana Paza, o Tupac Atari, va a terminar proclamándose como representante de Tupac Amaru II en la zona del territorio villano. Aymara él, ¿ya? Está Tambo Waxo, que es cacique de Pisa. En realidad son muchos caciques de segundo nivel los que apoyan a Tupac Amaru, pero los caciques de la High, ya de la High Line, ya cusqueña, están a favor de la corona. ¿Por qué menciono esto? ¿Quiénes forman parte de las tropas realistas? Bueno, para comenzar, las tropas del virreinato que están en Lima. Pero acá están los líderes, ¿no? Primero está el virrey Jauregui, pero por encima del virrey Jauregui está quien está imponiendo en este momento las reformas borbónicas en el Perú, que termina siendo el visitador Antonio de Areche, importante para este periodo. Desde el punto de vista militar está el mariscal José Antonio del Valle, que termina estando a la cabeza, pero están un montón de nobles indígenas, repito, que cuando apenas la corona dijo, esta es una guerra de razas y todos los indios Cusco son enemigos, se dijeron, aguanta. Aquel que se está revelando termina siendo José Gabriel Condorcanqui, ya indio de baja nobleza.
Pero nosotros, ya los de la élite, no estamos en tu contra. Para que veas nuestra lealtad, vamos a organizar tropas en favor del gobierno colonial. Sin duda, el que más destaca, ya, además de Rosas y Luz, ya está este de acá, Mateo Pumacahua, que va a ser personaje fundamental para este proceso. Me están preguntando si José Gabriel propone la eliminación del tributo indígena. Sí, claro, claro que la propone. ¿Ya? Una cosa es que la proponga, otra cosa es que se logre. Recuerden que es como una campaña política, Selene, ¿ya? Es como una campaña política. Recuerden que quien quiere tener más votos tiene que terminar haciendo los ofrecimientos más que jalen a la mayor cantidad de gente posible. José Gabriel se lanza con todo, ¿ya? Se lanza con todo, pero no tiene el tiempo para poder cumplir. A ver, sigamos hablando. Vamos a la siguiente. A ver, ¿qué pasa con esto? José Gabriel tiene una falla estratégica, ¿ya? La falla estratégica en su rebelión. Después de Sangarará, la rebelión de Tupac Amaru va avanzando hacia la ciudad del Cusco. Y cuando llega a las puertas del Cusco, decide no atacarla. ¿Por qué no atacarla? ¿Ya? ¿Por qué no atacarla? Porque José Gabriel tiene aliados criollos que le están pasando los datos de por dónde se debe desplazar, porque por dónde están las tropas realistas que lo quieren atacar. Pero José Gabriel se dio cuenta en Sangarará de que la población indígena que está con él no termina haciendo diferenciación entre blanco enemigo y blanco opositor. Entonces se dio cuenta de que sus aliados criollos podían verse afectados por el ataque de los indígenas a la ciudad del Cusco y decide no atacarla y decide movilizarse hacia Bolivia, hacia el Alto Perú. Eso es un error estratégico. Se lo pidió Micaela, se le terminó pidiendo Tomás Atito que se entre, porque si él entraba al Cusco y se autoproclamaba Inca, ¿ya? Podía conseguir una mayor cantidad de respaldo. Pero no fue así y le fue mal. Cuando él está yendo hacia Bolivia, tiene batallas en Lampa y en la Zángaro, donde termina teniendo victorias. Pero luego eso se entera de que se ha movilizado, ya se han movilizado las tropas realistas hacia el Cusco y que los nobles indígenas también están generando levantamientos, ¿ya? Entonces, o están organizando tropas en su contra. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a terminar sucediendo? José Gabriel va a terminar dándose cuenta que había cometido un error y decide paralizar su viaje hacia Bolivia, donde lo que él quería era generar un levantamiento mayor para terminar logrando que el Alto Perú regrese al territorio peruano y que sus negocios comerciales se vean beneficiados nuevamente. Pero repito, dejó de hacerlo para darse media vuelta y regresar al Cusco. Para su mala suerte, ya la cosa había terminado cambiando. Una pregunta de esa misión de hace varios años ya, por lo menos 13 años atrás, terminaba planteando que uno de los, digamos, del hecho por el cual ya se logra la victoria realista en este conflicto es que se termina generando una lucha, un enfrentamiento étnico. Si los españoles terminan generando un enfrentamiento de indio contra indio. Cuando Tupac Amaru regresa, ya termina encontrando tropa realista y población indígena mucho mejor abastecida porque tienes nobles de más biorecursos que están movilizando sus tropas y los terminan derrotando. ¿Ya? La batalla donde pierde José Gabriel es Checacupe y Combopata, y cuando termina perdiendo, José Gabriel se termina refugiando en un pequeño pueblo llamado Languín, ya porque ya está siendo perseguido para ser asesinado, le terminan tirando dedo, ya denuncian precisamente dónde estaba José Gabriel y es capturado, tanto él como su esposa y sus familiares, que eran los líderes de la protesta, van a terminar siendo llevados a juicio. El juicio que le van a terminar haciendo a José Gabriel es un juicio sumario, ¿ya? ¿A qué me refiero con un juicio sumario? Me refiero a que no van a tener la posibilidad, José Gabriel, de terminar haciendo una apelación sobre el caso, sino que a José Gabriel se le va a terminar acusando, sobre todo de rebeldía, sedición, levantamiento armado, etc. Pero el que lidera el juicio, ¿ya? Termina siendo el visitador Areche. El visitador Areche, insisto con lo que dije hace un rato, era el que había terminado encabezando las reformas borbónicas y que había visto una serie de rechazos por parte de los criollos que se habían visto afectados en Lima. Y José Gabriel había estado en Lima. Y Areche había conocido a José Gabriel cuando este fue a denunciar o fue a pedir cambios en la Real Audiencia de Lima. Entonces, lo que José Gabriel, o lo que Areche le decía a José Gabriel era solamente una cosa, ¿ya? En toda su
en todo el juicio que él dirigió. La pregunta permanente era, ¿quiénes son los criollos limeños que están detrás de tu rebelión? Y José Gabriel nunca dijo ni un nombre. No se sabe y no se va a saber, ¿verdad? José Gabriel tuvo aliados o no tuvo aliados, pero simplemente se quedó callado. Todo el juicio se quedó callado. Como se quedó callado y no quiso hablar, entonces se comenzaron a hacer torturas contra sus familiares. Las torturas implicaban, las torturas implicaban, las torturas implicaban uno, el quitarle, arrancarle las uñas, cortarle las orejas, sacarle los ojos y cortarle la lengua a sus familiares y a los líderes de las protestas, para que José Gabriel se doblegue. No se doblegó, ¿ya? Nunca dijo nada. Así que fueron asesinando a sobrinos, tíos, su esposa y a él, ¿ya? Y a él, pero nunca soltó nombre. La idea es que José Gabriel termina siendo asesinado, y por lo tanto la situación se puso compleja para él, ¿ya? Compleja para él. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Cuando hablamos de José Gabriel Condorcanqui, hay que tomar en consideración, que se produce, ¿ya? Se produce su derrota, pero ello no implicaba de que la rebelión que había iniciado él no tuviera eco. Ese eco va a terminar llegando hasta el territorio del Alto Perú o Bolivia. En el caso del Alto Perú-Bolivia, es lo que va a terminar pasando. Se produce la segunda fase de la rebelión, de la gran rebelión del sur, que le llamaba fase Aymara, ¿ya? La fase Aymara va a ser encabezada por el sobrino de José Gabriel Condorcanqui, Diego Cristóbal Tupac Amaru. Eso, pero no era Tupac Katari, no. Cuando él llega acá, termina encontrando ya a Juliana Paza, a Tupac Katari, que está organizando a la población Aymara, y Tupac Katari se hacía terminar llamando gobernador del Alto Perú, rey del Alto Perú, designado por José Gabriel Condorcanqui. Cuando llegó Diego Cristóbal Tupac Amaru, dijo, no, aguanta, acá el Tupac Amaru soy yo, ¿ya? Yo voy a ser el líder y tú te subordinas a mí, Tupac Katari acata, ¿ya? Así que lo va a terminar nombrando gobernador. O sea, le baja el rango, porque Tupac Amaru venía teniendo más peso. Pero Tupac Katari venía teniendo los contactos de comerciantes, la red de financiamiento, venía teniendo la población aymara que iba a terminar generando la protesta, así que su autoridad cada vez se hizo más fuerte. Y eso terminó generando una disputa por el poder con Diego Cristóbal Tupac Amaru. Las protestas fueron varias, ¿ya? Y fueron muy fuertes. Amenazaron, es más, con ingresar a la ciudad de La Paz, pero no lo hicieron por falta precisamente de recursos, ya tanto militares como de tropas para esta acción. Pero cuando el gobierno del Virreinato del Río de la Plata se dio cuenta ya de que derrotar esta rebelión terminaba siendo complicada, lo que decidió hacer fue un acuerdo de paz. Negocian con Diego Cristóbal Tupac Amaru, ponerle fin al levantamiento, evitando las persecuciones sobre la población que ha protestado y generando algunos beneficios tributarios para calmar las cosas. Y se firma precisamente un acuerdo llamado como la paz de Zicuani. El problema de esta paz de Zicuani es que, como dice ahí en la diapositiva, terminó siendo un engaño. Y terminó siendo un engaño, ¿por qué? Porque después de haberse firmado el Tratado de Paz, Diego Cristóbal Tupac Amaru, después de unos meses, va a terminar siendo tomado prisionero. Y se le va a terminar acusando, uno, de seguir manteniendo tropas y armas, ¿ya? Con lo cual se amenazaba precisamente el gobierno virreinal. ¿Qué sucedió entonces? Lo que hicieron a él fue matarlo. Y Tupac Katari terminó siendo perseguido y luego terminó siendo asesinado. Esta medida de este acuerdo de paz fue solamente un engaño, muchachos. ¿Ya? Fue solamente una forma de poder identificar a los líderes y acabar con ellos. Es lo que sucedió. Tras este levantamiento, la corona española va a terminar siendo un poco más hábil y se va a dar cuenta, ¿ya? Y se va a dar cuenta que no era lógico solamente aplastar. ¿Por qué? Porque ya se había puesto muy violento, y lo único que podría generar la violencia exacerbada por parte de los españoles era una respuesta más violenta por parte de la población indígena. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ante esta situación, al ver precisamente los niveles de violencia que se han generado, hay que calmar la violencia con algunas medidas o reformas en favor de la población. ¿Qué hace el gobierno español? Número uno, elimina los corregimientos y con ello los corregidores. Recuerden que el corregidor termina siendo el símbolo del abuso de del gobierno español contra la población indígena. ¿Por qué? Porque el corregidor implica tributo indígena, mitad, repartos, ¿ya? Entonces, eliminan al corregidor
y eliminan con ello, ya, eliminan con ello el sistema de los repartos, ya, eliminan los repartos, que era lo que tanto afectaba el bolsillo de la población. Con eso logran bajar las tensiones sociales. Se elimina el corregimiento y se van a terminar creando dos nuevas instituciones, pregunta de examen y de admisión. Se van a crear nuevas instituciones como consecuencia de la rebelión de Tucumán. ¿Cuáles son esas? Chau corregimiento, llegan las intendencias. Y además se crea lo que José Gabriel había pedido, una audiencia, un poder judicial en el Cusco, para que las protestas y malestares de la población tengan un lugar donde poder ser escuchadas, en el sur del territorio peruano. Se crea la audiencia del Cusco también como consecuencia de ello. Pero así como la corona termina realizando algunas medidas para calmar a la población, también va a terminar tomando algunas otras medidas preventivas. El libro de los comentarios reales es considerado como un documento rebelde, ¿ya? Y por lo tanto no puede ser difundido. Este libro va a ser refundido porque va a ser puesto como parte del índex. Recuerden que el índex termina siendo la lista de los libros prohibidos para los católicos, así que ese libro no se puede vender, comercializar ni leer. Además de esto, todo símbolo, ¿ya? Todo símbolo inca o todo símbolo indígena va a intentar ser suprimido. La gente no puede hablar quechua, ¿ya? Ni aymara en el caso de Bolivia, ¿ya? O sea, la gente tiene que castellanizarse y hablar en castellano frente a los españoles, ¿ya? O sea, para que no estén escondiendo información. No se puede terminar teniendo vestimentas, ¿ya? Ni cualquier otro elemento como estas borlas de oro que utilizaba Tupac Amaru, ¿ya? La que está por acá, ¿ya? Que representaba al Inti, porque terminaban siendo considerados símbolos de la rebelión, ¿ya? O sea, todo aquello que pueda terminar estando relacionado a los incas o acciones rebeldes simplemente era dejado de lado. Y por otro lado, se anula el cargo de cacique, para que otros caciques no se terminen proclamando descendientes de los incas o cosas por el estilo. La idea fue calmar las protestas, ¿ya? Y que no sean violentas a futuro. ¿Se logró hacer? Sí, ya sí. Las protestas indígenas se calman tremendamente, pero eso no significa de que las protestas se hayan terminado eliminando. Bueno, para esto tenemos que pasar a ver el otro punto, ¿ya? Que es el tema de las rebeliones criollas. Te voy a robar unos minutos, ¿ya? Por esos minutos que al principio no tuvimos clase. Si alguien tiene que salir al baño o tiene que hacer algún trámite o algo por el estilo, ya lo entenderé, pero yo les voy a pedir por lo menos unos 8 minutitos más para poder, si no terminar, tener bien avanzado por el tema de las reuniones criollas. Me están preguntando si es que se elimina la mita. Mira, una de las medidas que se hace también es la suspensión de la mita y del tributo indígena, pero solo para el Cusco. Solo para el Cusco. Y cuando es suspensión es solamente momentánea. Después de eso se siguió cobrando normal. ¿Ya? A ver, sigamos hablando. ¿Ya? Sigamos hablando. A ver. Ya, ok. Sigamos avanzando entonces. Cuando hablamos de las rebeliones criollas, eso también es consecuencia de las reformas borbónicas, porque como ya te dije, los criollos fueron desplazados de sus puestos de gobierno importantes. O sea, sino que la cámara está un poco baja. A ver, te decía, ya te decía. Ya. Decía, los criollos han sido desplazados de sus puestos de gobierno importantes, los criollos han visto perjudicados precisamente su negocio a través de los límites o de los bloqueos comerciales que se establecen y sobre todo más con el tema del decreto de libre comercio que rompe con el exclusivismo que el Callao poseía desde hace tiempo atrás. Ahora, producto de todo eso es que los criollos también van a reaccionar desde finales del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX, que es el precedente al proceso de la independencia criolla en América. Cuando hablamos de los criollos en el Perú, y sobre todo en Lima, habría que tomar en cuenta que criollos hay de tres tipos, ¿ya? Está el criollo reformista, ¿ya? Que está por acá, el criollo separatista, que está por acá, y está otro que no pongo, pero que son la mayoría, que son los criollos fidelistas. La inmensa mayoría de los criollos limeños terminaban siendo fieles y leales a la corona española. Eso hay que tenerlo muy en claro. Ellos son fieles y leales a la corona española. ¿Por qué? Porque sus títulos de nobleza dependen de su relación con España. ¿Por qué? Porque sus negocios dependen de su relación con España. Porque su poder y su posición social depende de su relación con España. Para muchos, tener una ruptura con España o exigirle a la corona española algún tipo de cambio podría implicar la pérdida de su poder y su influencia. Por eso decían, no, ¿para qué le vamos a reclamar al rey si así como está el sistema está bien? ¿Ya? Está bien para ellos, para quienes tienen el poder.
Ese grupo son los fieles o leales a la corona española que no quieren ningún tipo de cambio. Se someten totalmente a la autoridad del rey y lo que el rey diga es correcto. Pero así como están ellos, también están los criollos de otros dos tipos, el reformista y el separatista. ¿Qué es el reformista? Ahí está precisamente la definición. El reformista es aquel que está de acuerdo con que continúe el gobierno virreinal español, pero planteando algunos pequeños cambios ligados a las ideas de la Ilustración. ¿Sí? Mientras que los separatistas son aquellos que van a terminar buscando separarse o independizarse de España. ¿Ya? Ahora, hay población común que es reformista y separatista, pero también tenemos a los precursores. ¿Quiénes son los precursores? Son los ideólogos. El ideólogo son aquellos que simplemente generan ideas, pero que van a terminar haciendo una reconfiguración política, económica, social, ¿ya? Del territorio peruano acá, en su mente, acá, en escritos, ¿ya? Y que van a terminar siendo influyentes, ¿ya? Sobre la opinión pública de la población, pero ellos no son próceres, ellos no pelean, ellos no luchan, no se van a la guerra, solo piensan, proponen, ¿ya? Ahora, dentro de este grupo de precursores, repito, tenemos a los ideólogos de las reformas del gobierno virreinal y a los ideólogos de la idea de la independencia del gobierno virreinal. Bajo esa lógica, vamos comenzando con el tema de los precursores reformistas, ¿ya? Reformistas. Entonces, veamos acá. A ver, el grupo de los intelectuales reformistas ya va a terminar siendo muy influyente a finales del siglo XIX. ¿Quiénes están dentro de ese grupo? Bueno, están personajes políticamente o académica y socialmente muy influyentes en la Lima de aquel entonces. ¿Tenemos a quién? Tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza. Toribio Rodríguez de Mendoza era rector o director del Real Convictorio de San Carlos. Él es el que introduce las ideas ilustradas dentro de esta nueva casa de estudios que se había creado como parte de las reformas borbónicas. Pero hay que tener cuidado. El Toribio Rodríguez de Mendoza de fines del siglo XIX no es el mismo Toribio Rodríguez de Mendoza de fines del siglo XVIII, no es el mismo que Toribio Rodríguez de Mendoza del siglo XIX. En esta etapa, vamos a decir, a finales del siglo XVIII, él es un reformista. Él es un miembro de las ideas ilustradas, promotor de las ideas ilustradas, pero bajo la característica del regalismo, es decir, un despotismo ilustrado. El rey tiene toda la autoridad, aunque tiene que hacer cambios de acuerdo a las ideas de ilustración. Ese es Toribio, todavía no está pensando en independencia. Más adelante, ya en el siglo XIX, es que él va a ser considerado como el maestro de los próceres. Se dice de que muchos de los estudiantes que pasaron por el Convictorio de San Carlos terminaron siendo influenciados por Toribio Rodríguez de Mendoza y las ideas de independencia que luego va a terminar proclamando. Pero aquí estamos hablando solamente del reformista, hay que verlo en su contexto. El otro personaje importante es Hipólito Unanue, ya rector o director del Colegio de Medicina de San Fernando. Él no es un intelectual muy destacado académicamente, pero sí es un político muy hábil. Él terminaba siendo un personaje muy cercano al virrey Abascal, y él va a ser el que logra conseguir que los gobiernos terminen financiando la publicación de esta revista, que termina siendo el Mercurio peruano. El Mercurio peruano. No se olviden de eso. ¿Ya? Ahora, así como está él, hay que tomar en consideración también otro dato. ¿Ya? Así como está Hipólito Unanue, está José Baquijano y Carrillo. ¿Quién es este? José Baquijano termina siendo profesor de la Universidad de San Marcos en la Facultad de Derecho, y además de eso terminaba siendo oidor de la Real Audiencia de Lima. Estos tres personajes y otros más terminaban siendo parte de un grupo de intelectuales llamado con el nombre de la Sociedad Filarmónica de Lima. O sea, digamos, en simple, al principio se reunieron porque les vacilaba escuchar música clásica. Ese era su vacilón. Pero luego de ellos se van a terminar transformando en otro grupo intelectual llamado como la Sociedad Amantes del País. Y la Sociedad Amantes del País van a terminar destacando, no solamente por ser intelectuales de primera línea, los que estaban acá, sino porque van a terminar reuniéndose y publicando una revista que es el Mercurio Peruano, que ha sido pregunta de examen de admisión, y es un dato básico. El Mercurio Peruano termina siendo una revista de tendencia ilustrada. Insisto, para los que no sepan el tema, ilustrado no significa que tiene dibujitos, ¿ya? Sino ilustrado está ligado a las ideas de la ilustración, ¿ya? El Mercurio Peruano termina planteando, uno, las ideas de la modernización propia de las reformas borbónicas en la época.
una idea básica termina siendo el higienismo, ¿ya? El higienismo. ¿Qué es eso del higienismo, profe? El higienismo implicaba no solamente que la gente se bañe, ¿ya? Que tenga buena higiene, sino que el higienismo implicaba una serie de reformas para la ciudad de Lima. Recuerden que Lima no venía teniendo un sistema de agua y desagüe, sino que venía teniendo acequias que pasaban por el centro de las calles, por lo general. Ellos terminaban siendo o terminaban generando un olor pestilente precisamente en el centro de Lima, porque no solamente era el agua que la gente bebía, sino que la gente terminaba este, desechando sus desperdicios corpóreos, ¿ya? Sus orines y sus heces en esos riachuelos, ¿ya? Y llegaban los gallinazos y venían animales muertos, y era todo una desgracia. Entonces se terminaba planteando eso del higienismo. Otra característica del higienismo implicaba, por ejemplo, terminar teniendo un espacio de entierro funerario para la población. Recuerden que la gente antes en el virreinato enterraba sus cuerpos, enterraba el cuerpo de sus muertos al interior de las iglesias, en las catacumbas, ¿ya? Pero si no tenías plata para meter tu cuerpo en una catacumba, pues la gente terminaba enterrando sus muertos afuera de las iglesias, ¿ya? La gente iba y hacía su cuerpo fuera de la iglesia y metía a su muerto ahí, porque está cerca de la iglesia y cerca de Dios para poder llegar al cielo. Y eso hacía que Lima fuera un poco infeccioso tremendo. Entonces se buscaba tener otro lugar donde poder enterrar a los muertos. Es decir, aparte de todas estas ideas modernas, reformistas que se venían teniendo. Pero la más interesante es otra. Lo más interesante del Mercurio peruano es que en sus múltiples publicaciones terminaron poniendo un espacio, ¿ya? Que se le conoce como el estudio de las intendencias, que se venían haciendo en varias entregas. Entonces, ¿cómo era el estudio de las intendencias? Por ejemplo, se hacía el estudio de la intendencia de Lima, vamos a ponerlo así, que se hacía en 4 o 5 entregas. ¿De qué se decía? La intendencia de Lima tiene tantas, tales dimensiones, termina abarcando tales provincias y comenzaban el estudio de las provincias. Decían, por ejemplo, vamos a estudiar ahora la provincia de Cajatambo o de Huarochirí. Entonces comenzaban a hablar de ese lugar, dónde se encontraba, cuánta población tenía, cuál era su característica geográfica, sus ríos, sus minas, cuáles eran sus principales platos típicos, sus fiestas, sus creencias religiosas. Comenzaban a dar a conocer al Perú. Y por eso mismo es que se suele mencionar por algunos investigadores que lo más importante precisamente del Mercurio peruano es que se va generando un pensamiento proto-nacional. O sea, todavía un nacionalismo en formación. ¿Por qué? Porque se está dando a la gente que no puede conocer directamente esa realidad, se le está dando una forma de acercarse a esa realidad, de conocer al Perú. Y si lo conoces, lo quieres, porque lo vas a sentir como propio. Y si lo quieres, lo defiendes. ¿Lo que defenderlo de quién? De los españoles. Pero todavía eso no se menciona de manera directa. Pero ya se está generando esa idea precisamente de defensa de la patria, ya de ir queriendo a la patria para luego tal vez ir generando una idea de nacionalismo un poco más rebelde. Pero solamente es una posibilidad, ¿ya? Claro, con el tema de Yampiero, con el tema ese del higienismo, nace la idea del cementerio de Lima, que es el presbítero maestro. Segundo caso, estos de acá, no se olviden, son solamente líderes reformistas, pero van a ser muy influyentes, van a ir cambiando su idea de reformistas a separatistas, ¿ya? Sobre todo el caso de Toribio Rodríguez, ¿ya? Vamos a ir viendo luego algunos casos más. Segundo caso, además de los precursores reformistas, tenemos a los separatistas, y entre los separatistas, sin duda alguna, ya, sin duda alguna, tenemos un par de peruanos importantes. Hay también de otros países. Tenemos a José Nariño en Colombia, tenemos a Francisco de Miranda de Venezuela, pero los casos emblemáticos para nosotros terminan siendo estos dos. Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Este pata es peruano, pero no vive en el Perú desde que tiene 16 años. No porque se haya querido ir, no porque lo votaron. Recuerden que con las reformas borbónicas se expulsan a los jesuitas y él estaba preparándose en el seminario, ya, o sea, para poder convertirse en sacerdote. Por jesuita lo votan, se va a vivir a Europa y va a terminar bebiendo, digamos así, de la tradición liberal inglesa y de la tradición ilustrada francesa y de los hechos que vienen pasando con la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Todo eso que él va viviendo, o todo eso que él va viendo, hace de que tome las ideas de la ilustración y termine planteando la idea de la independencia criolla para América. ¿Dónde se va a terminar expresando eso? A través de un texto, que es el texto más influyente para la independencia criolla en toda América, ¿ya? Llamado como la Carta a los Españoles Americanos. Recuerden que se llama español americano al criollo. Él lo que mencionaba era, repito, en base a las ideas de ilustración,
la idea de la madurez, ya que es uno de los conceptos básicos de la ilustración. ¿Por qué? Si el pueblo es libre, porque así plantean los ilustrados, el hombre es libre por naturaleza. Ahora, si los hombres son libres, ¿por qué hay un rey que los termina dirigiendo? Pero la respuesta ilustrada era que al principio la población terminaba siendo inmadura. Como no era madura, entonces tuvieron que dejarle a una persona el derecho de poder dirigirlos y organizarlos para poder evitar estas guerras civiles o conflictos internos. Esa era la propuesta inicial de la ilustración. Pero ahora se va a terminar planteando otra cosa. Desde John Locke se termina planteando de que el pueblo mantiene, no ha perdido su derecho a la libertad, y que si el rey gobierna es porque el pueblo le ha dado al rey el derecho de gobernar, pero si no lo hace bien, también se lo podemos quitar y el pueblo puede dirigir su propio gobierno. ¿Por qué? Porque ya alcanzó la madurez para poder autodirigirse. Es ahí donde Ricardo Guzmán va a terminar planteando algo. Nosotros, los americanos, somos hijos de la madre patria. Él está hablando de los criollos, no está hablando del indígena y del negro, está hablando de los criollos. Los criollos terminan siendo hijos de la madre patria España. Pero hay un problema, somos hijos de una madre ausente, ¿ya? Porque España siempre estuvo por allá en las Europas, pero nunca estuvo con nosotros. Por tanto, podemos ser hijos de la madre patria España que nos dio el color, que nos dio el idioma, que nos dio el cristianismo, que nos dio la cultura occidental. Pero estamos en una América con una realidad totalmente diferente, ¿ya? Y como estamos en una América con una realidad totalmente diferente, ¿qué ha pasado? Tenemos un entorno geográfico diferente, costumbres diferentes, danzas diferentes, comidas diferentes, que hacen de que en el paso del tiempo, ante la ausencia de la madre española, hayamos sido criados por parte de la madre tierra americana. Y como hemos ido creciendo solos, hemos ido alcanzando la madurez de poder autodirigirnos y por lo tanto tenemos el derecho de poder tomar nuestras propias decisiones independientes de España. Esa idea es lo que va a terminar argumentando Juan Pablo Vicente Guzmán. Él hace un análisis de la realidad económica, geográfica, social, política, cultural americana para argumentar de que por la idea de la madurez ilustrada tenemos derecho a la independencia. ¿Por qué es tan importante Juan Pablo Vicente Guzmán? Insisto, porque ya antes otros patas han terminado publicando textos para incitar la rebelión de independencia que hoy en América. Pero nadie había tenido el éxito que él tuvo. ¿Y por qué nadie tenía el éxito que él tuvo? Porque Nariño, o Miranda, por ejemplo, lo que hacía era dar a conocer la independencia de los Estados Unidos como digamos, un modelo a seguir. Como es que colonias norteamericanas se separaron de su metrópoli Inglaterra, así que nosotros deberíamos hacer lo mismo con los de España. Por otro lado, Nariño termina traduciendo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa al castellano, para terminar tomándole en cuenta por los derechos que deberíamos pelear. Pero nadie había hecho un análisis de la realidad americana para, en base a ello, terminar generando una idea de rebelión. Su documento va a comenzar a ser difundido entre las logias, entre los grupos secretos criollos americanos que estaban buscando la independencia, y se convierte en el texto más influyente para este proceso. Y por otro lado tenemos a José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, próximo primer presidente del Perú, es el profesor principal, el orador principal del Colegio San Felipe Neri, y él en un discurso ya va a terminar hablando de las 28 causas para la independencia peruana, y va a terminar siendo un intelectual influyente para el Perú. Va a ser tan influyente, por si acaso, y eso lo veremos luego, que Rivabuero le escribe cartas a San Martín planteándole de que su sola presencia en el Perú sería importante para generar la lucha de independencia, para terminar logrando la lucha de independencia contra España. Y logra convencer a San Martín de que venga, pero esa ya es otra realidad que veremos la próxima semana. Entonces, me he pasado 10 minutos, ¿ya? Y me faltan todavía 2 diapositivas, ¿ya? Estas 2 diapositivas las voy a terminar introduciendo a la próxima clase, ¿ya? Que es el tema de la corriente vertedora del sur. Están relacionados, ¿ya? Pero ya lo tienen ustedes ahí en tu aula virtual, para que lo puedan descargar y ver, pero lo vamos a terminar metiendo ahí para no pasarme más en el tiempo que ya terminó transcurriendo. El tema de la violencia indígena es largo, ¿no? Así que te voy a dar tus claves de la diapositiva o de las dirigidas que te he mandado ahora. Así que vamos a ponerlo en el chat para que lo puedas ver. Así, un ratito.
Ahí te estoy dejando las claves para que lo puedan ver. Ahí están las claves de la vigía de hoy, muchachos. Creo que solamente se lo mandé a Miriam. Oh, no hay nada, profe. Se lo mandé a Miriam. Ya, ahí está. Ya, ahí está todo. Que no conozco mucho tecnología de tópico. Así que, bueno, espero poder verlos la siguiente semana. Así que vamos a ver cómo se acomodan mis horarios y cómo puedo terminar apoyándome en los profesores como lo he estado haciendo en las semanas anteriores. Si no, Pizarrito será mi reemplazo. Así que espero que todos estén bien por casa, que todos ustedes sean bien de salud, muchachos, y nos vemos la otra semana, si Allah quiere. Nos vemos, cuídense. Chao, profe.